Ante todo, muy buenas noches. El tema de hoy son tumores del sistema nervioso central, básicamente a nivel de la masa encefálica, lo que es supra e infratentoriales. Los tumores cerebrales, en realidad hasta ahora es una patología muy frecuente en el hospital. La incidencia en realidad antes se veía más en gente adulta mayor, pero actualmente ya también se ve mucho en gente joven, sin mayor clínica, que llegan de repente por un dolor de cabeza muy esporádico y con de repente alguna convulsión, una crisis única en la cual se le hace una imagen cerebral y se detecta pues un tumor a nivel del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Entonces, los tumores cerebrales van a ser catalogados de acuerdo al grupo heterogéneo, de acuerdo a la línea celular que presenta. Sobre todo sabemos que un tumor cerebral y cualquier lesión tumoral a nivel del organismo se detecta básicamente con una biopsia, ¿no? Uno puede tener una sospecha de un tumor cerebral, pero mientras no hay una biopsia, mientras no haya una anatomía patológica de esa lesión cerebral, no podemos decir y catalogar un tumor cerebral de qué tipo o de qué estirpe es mientras no se haga pues una biopsia cerebral. En general, cualquier tumor a cualquier nivel del organismo, cualquier masa, en realidad cualquier parte de nuestro organismo es considerado como un tumor. Y una lesión o una masa dentro del cerebro es considerada como un tumor cerebral. El tumor cerebral se divide en dos, pueden ser primarios o secundarios, van a depender mucho del tejido cerebral donde ataca, o van a depender si es el origen primario, significa que se forma propiamente en el cerebro, y secundarios cuando viene de alguna otra parte del cuerpo. Generalmente viene por metástasis hacia el cerebro, ¿no? Entonces, todos los tumores primarios son de origen primo a nivel de lo que es, o sea, se priman o se desarrollan a nivel del sistema nervioso central, y secundarios cuando viene de otra parte del cuerpo, y a la cabeza las metástasis cerebrales. Los tumores primarios más frecuentes son los meningiomas, que son de origen benigno, los glioblastomas, mientras que las metástasis o los tumores secundarios más frecuentes son de pulmón, mama y piel. Siguiente, por favor. Entonces, un tumor primario es un tumor que comienza en el cerebro, ¿no? Dentro de ellos, como les expliqué, el glioblastoma, los astrocitomas, los meduloblastomas, ependimomas, son algunos de los ejemplos de los tumores primarios, que la gran mayoría de estos tumores primarios pueden ser benignos, o sea, no cancerígenos, y uno que otro de ellos que pueden ser cancerígenos y llamados también malignos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo característico de los tumores benignos? Es que es de crecimiento lento, de bordes muy definidos, rara vez se propagan a otra área cerebral, y cuando se observan al microscopio, generalmente las células van a estar la gran mayoría normal, o hay poca atipia en realidad en cualquiera de la estirpe a través del microscopio. Incluso la cirugía por sí sola podría ser el tratamiento para este tipo de tumor sin llegar a usar pues una quimio o una radioterapia. Solamente con la misma cirugía podemos extirpar el tumor por completo y llegar a la sanación o el tratamiento completo de un tumor benigno. Siguiente, por favor. En cambio, los tumores malignos generalmente son de crecimiento mucho más rápido, son invasivos, son potencialmente mortales. La gran mayoría de los tumores malignos no duran mucho, la incidencia en realidad puede ser de entre 5 o hasta menos, ¿no? Quizás hasta 3 años. Por lo general, los tumores malignos tienden mucho a producir pues muchos síntomas que generalmente son los que le descompensan a nuestros pacientes, muchos efectos secundarios como son epilepsia, pueden producir hidrocefalia por el mismo componente y crecimiento rápido que tienen estos tumores malignos. Entonces, estos tumores cerebrales malignos también son denominados cáncer cerebral. No obstante, a diferencia de los tumores primarios, que rara vez se propagan fuera del cerebro, ¿no? Y la médula espinal, en cambio los tumores malignos sí, pues porque vienen de otra área, es de donde se extirpa. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo una comparación que es un cáncer y que es un tumor maligno a nivel cerebral, el cáncer es una enfermedad que se define que es un crecimiento sin control de las células anormales. Las células anormales van a crecer dentro o fuera de las partes del organismo que interfieren con su funcionamiento normal y la propagación a diferentes órganos del cuerpo. Un tumor cerebral maligno tiene las mismas características que las células cancerígenas, perdón, están ubicados en una parte del cerebro y están causando daño potencialmente mortal.
También los tumores cerebrales tienden a invadir, por ejemplo, si empiezan a nivel occipital, rápidamente invaden a otra área cerebral. Generalmente en nuestra experiencia, cuando uno ya detecta un tumor cerebral, sobre todo por metástasis, es muy raro que encontremos una sola lesión. Por lo general, cuando ya se detecta una metástasis cerebral, por lo general son lesiones múltiples. Y la característica principal es que son tumores heterogéneos que causan mucho edema vasogénico. Siguiente, por favor. Los tumores malignos, que son cancerígenos, generalmente, como mencioné, se propagan dentro del cerebro, pero también pueden llegar a la médula espinal. Y generalmente de ahí ya no pasan a otros órganos. O sea, la diseminación es supra e infratentorial, por eso es que ataca la médula espinal, ¿no? Por eso muchos de nuestros pacientes también, cuando después, una de las complicaciones después de un tumor a nivel encefálico, llegan también con alguna paraparesia o una lesión cuadriparesia. ¿Por qué? Porque la lesión va a invadir a nivel de la médula espinal, ¿no? Generalmente estos tumores malignos también no presentan bordes definidos como les había mencionado. Se tiende a producir raíces hacia el tejido normal circundante, ¿no? También se pueden espaciar las células que trasladan a diferentes partes del cerebro, a la médula espinal. Incluso también estas lesiones cancerígenas llegan a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y eso es otra complicación, porque cuando esta lesión, pues, como quien dice, produce obstrucción a nivel del líquido cefalorraquídeo, por lo mismo que se propaga, produce pues la hidrocefalia y por ende una hipertensión intracraniana, conllevando así a los pacientes a la muerte cerebral y por ende a la muerte del paciente. Siguiente, por favor. Los tumores secundarios o también llamados metastásicos, como les mencioné, crecen de otra parte del organismo y se transportan al cerebro, ya sea por vía hematógena, ya sea por continuidad. Y como les mencioné, generalmente los tumores que van de metástasis de otro órgano hacia el cerebro, a la cabeza es pulmón, otro es mama, de colon, y de la piel se está viendo últimamente los melanomas, que también tienen bastante incidencia a nivel cerebral, ¿no? Como les mencioné, estos tumores secundarios se propagan a través del torrente sanguíneo, por atracción magnética a otros cuerpos también, o por continuidad también, ¿no? Los tumores cerebrales metastásicos son por definición malignos y pueden ser llamados verdaderamente cáncer cerebral. Siguiente. Ahora, según la OMS, el sistema de clasificación, de acuerdo a lo que es la estirpe, de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a la biopsia, se van a dividir en tumoraciones de alto grado o tumoraciones primarias de bajo grado. Entonces, los de bajo grado son básicamente 1 y 2 y de alto grado son catalogados en grados 3 y 4. La de grado 1 tiene mayor sobrevida, obviamente que los del 4 tienen menor sobrevida, ¿no? En la población pediátrica generalmente es la principal causa de muerte, es el cáncer a nivel cerebral, luego de la leucemia, y en la población adulta generalmente el cáncer más frecuente de alto grado es el glioblastoma, ¿no? Con una sobrevida, como les había mencionado al inicio, entre 5 años en promedio, ¿no? Que pueden vivir este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de los tumores que les había mencionado de acuerdo al grado que se puede dar, si son leves o más severos los tumores? El grado 1, por lo general, es de crecimiento lento, que se ve normal al microscopio, no tiene casi malignidad y generalmente su expectativa de vida es largo, ¿no? Es a largo plazo. El grado 2 también es de crecimiento relativamente lento, pero ya se ve cierta normalidad en el microscopio, puede invadir a tejidos adyacentes y ya puede convertirse incluso con el tiempo a un grado de más alto de tumoración. El grado 3 sí, ya se llegan a formar células anormales que incluso se puede ver a través del microscopio, ya infiltran a otras áreas del tejido cerebral normal y generalmente con un mayor grado de malignidad que tiende a progresar hacia el grado 4. El grado 4 ya se reproduce rápidamente, la expectativa de vida es muy corta, ya todo en realidad en el microscopio se ven células anormales, se forman nuevos vasos, porque mientras mayor celularidad, mayor irrigación el área donde ataca el tumor, mayor invasión hacia otras células. Y por ende, cuando una lesión tumoral invade muchas áreas, también puede producir por células muertas con necrosis celular en el centro de las áreas del tumor. Siguiente, por favor. Entonces, el grado se asigna basándose de acuerdo también en lo que encuentra uno en el microscopio.
Por eso es cuán importante hacer un tumor cerebral o una masa cerebral encontrada es hacer una biopsia cerebral. Entonces, porque por imagen nos puede parecer una y mil cosas, pero en realidad lo que determina la celularidad, el tipo de lesión, todo es a través del microscopio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar o qué criterio se va a encontrar a través del microscopio? Por ejemplo, lo que es la tipia, ¿no? Es similitud con las células normales, el índice mitótico que va a producir y nos va a indicar el índice de crecimiento del tumor. Nos va a indicar también el microscopio los indicios de crecimiento descontrolado, si es un crecimiento rápido, si va a avanzar rápido esta tumoración. Nos va a informar también el microscopio si hay células tumorales muertas en el centro del tumor y la capacidad o propagación de invasión de estas células hacia cualquier otra área, difusa o focal, y su vascularidad. Mientras un tumor sea más vascularizado, produce mayor atipia, mayor índice mitótico y por ende mayor malignidad. Siguiente, por favor. Algunos tumores también atraviesan cambios, por lo tanto, como les mencioné, cuando están en una etapa 2 o 3, que son relativamente llegando entre benigno a maligno, pueden avanzar y convertirse en malignidad, como anteriormente se les había mencionado, ¿no? La mayoría de los pacientes con tumores cerebrales en una incidencia entre hombres y mujeres generalmente son más malignos en varones en un 55% y un 64% en mujeres es más benigno. Por lo tanto, en conclusión, los tumores malignos salen más en varones que en mujeres. Dentro de los tumores cerebrales malignos más frecuentes tenemos el glioblastoma, que es más frecuente en varones, el astrocitoma también es mucho más frecuente en varones, y el linfoma que está ahí entre hombres y mujeres casi por ahí similarmente. Los tumores cerebrales más frecuentes son el meningioma, eso sí, en realidad es muy variable, casi la incidencia entre hombre y mujer es igual. El adenoma hipoficiario es un tumor benigno, que generalmente es más en mujeres, y el schwannoma, que se podría decir que están casi igual entre hombres y mujeres. Siguiente, por favor. La localización más frecuente de los tumores cerebrales son las meninges, por ende, el meningioma es el tumor más frecuente a nivel cerebral dentro de los tumores más benignos. Los tumores intraaxiales, por orden de frecuencia, generalmente el que más se afecta es el lóbulo frontal, un 8.6%, luego el lóbulo temporal, 6.4%, el parietal y luego, por ende, el occipital. ¿Qué otras áreas también se ubican los tumores cerebrales? También se ubican a nivel de la región hipoficiaria. Y ahí tenemos pues los adenomas hipoficiarios, que son más frecuentes en mujeres. Luego tenemos tumores que van a comprimir los pares craneales, que van a comprimir el cerebelo, el tronco cerebral, el sistema ventricular y la glándula pineal en menor frecuencia. Siguiente. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo? ¿No? Existen muchas causas en realidad que están siendo aún estudiadas, pero sin embargo algunas de ellas no tienen todavía una certificación exacta si es que lo que se produce es a raíz de eso, ¿no? Una de ellas es la radiación ionizante, la susceptibilidad genética, alergias y factores ambientales. Siguiente, vamos a explicar cada una de ellas. La radiación ionizante significa que, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que hacen quimio o radioterapia, sobre todo en la niñez, y se ha demostrado que más adelante esos pacientes tienden cierta incidencia con los años a producir también tumores cerebrales, ¿no? Por lo tanto, los tumores radioinducidos más frecuentes son los meningiomas, gliomas y schwannomas, ¿no? Entonces, sobre todo se ve en gente infantil que desarrollan pues un tumor, les hacen su quimio y radioterapia y más adelante pueden desarrollar este tipo de tumor a nivel cerebral. Siguiente. Susceptibilidad genética significa que dentro de los genéticos significa cualquier cosa que afecte los genes. Hereditario significa que se hereda de alguna otra persona, que es de generación en generación familiar, o adquirido somático significa que los cambios genéticos que se han acumulado con el tiempo. Por lo tanto, se habla de muchas enfermedades o tumoración cerebral de origen genético, hereditario se está viendo mucho, frecuente, y adquirido también durante los años, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, una de las patologías de origen genético, ¿no? Hereditario es la neurofibromatosis. Generalmente la primera, la segunda línea de generación se puede presentar.
Existen dos tipos de neurofibromatosis, la tipo 1, que generalmente está asociada a tumores del nervio óptico o gliomas del tronco y de los hemisferios cerebelosos. En cambio, el tipo 2, como vemos la imagen al margen derecho, se asocia sobre todo a schwannomas vestibulares, que como ustedes verán, está atacando a ambos lados, ¿no? Es bilateral, y la aparición también de meningiomas múltiples, ¿no? También puede desarrollar schwannomas en otras ubicaciones también y se relaciona con la aparición también de ependimomas. Entonces, todas esas patologías son de origen también hereditario. Siguiente, por favor. Las alergias, sí, y también relacionadas a productos inmunomediados, sí. Se sabe, y eso no es de conocimiento de todos, es que, por ejemplo, el consumir muchos alimentos procesados, el consumir muchos productos, por ejemplo, de parrillas, ¿no? Lo que son ahumados, pueden en ciertas personas producir también cáncer gástrico. Entonces, los alimentos curados o con nitritos a la larga pueden producir ese tumor. No está muy establecida la relación, pero sí se ha visto muchos estudios del consumo de ciertos alimentos que pueden conllevar a lo que es el cáncer gástrico. E incluso, en cambio, en alergias se ha demostrado que pacientes con asma, dermatitis atópica, rinitis, tienen menos riesgos de aparición de gliomas, ¿no? El por qué no se sabe hasta ahora. Siguiente, por favor. Dentro de los factores ambientales, sí está demostrado, por ejemplo, si yo vivo cerca, no sé, a un grifo, cerca a lo que es, perdón un momentito, perdón, ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Personas que están expuestos a muchos productos químicos, a la agricultura, a estupefacientes, ¿no? El fumar cigarrillos, sabemos que eso también condiciona a lesiones más adelante cancerígenas, ¿no? Trabajar en fábricas bueno, de llantas, de caucho sintético, productos del petróleo, como les expliqué en grifos, fumar cigarrillo, fumar durante el embarazo, consumir exceso de alcohol. Incluso se ha visto, aún no demostrado, por usar píldoras anticonceptivas, píldoras para dormir, remedios, algunos analgésicos, antihistamínicos de venta libre que pueden producir, ¿no? Antecedentes de traumatismos encefálicos, epilepsia, ataques epilépticos, en realidad no está muy aprobado. Sí, traumatismos encefálicos, sí, se podría decir algo, pero en realidad epilepsia, ataques epilépticos es muy raro que te produzca o te conlleve a lo que es un tumor cerebral. Siguiente, por favor. Eh, Ahora, de lo que es la radiación ionizante, en realidad es la que más está aprobado hasta ahora, como los rayos X o los rayos gamma también te pueden producir tumores cerebrales. Por eso es que los radiólogos incluso tienen un tiempo en la cual dejan de trabajar por la mucha irradiación, como que trabajan 15 días y 15 días fuera de la máquina, porque el tanto estar expuesto a esos rayos X o rayos gamma le puede producir pues alguna lesión tumoral más adelante. Lo último que estaban mencionando es que también pues el uso de teléfonos celulares pueden desarrollar un tumor cerebral. La verdad que no está hasta ahora aprobado, ¿no? No hay estudios todavía en realidad que aprueben si el celular te puede producir o no un tumor cerebral. Siguiente, por favor. Dentro de los síntomas del tumor cerebral, como les mencioné, algunos pacientes no tienen mayor síntoma, va a depender, cada paciente es individual, de repente uno me llega solamente con el dolor de cabeza, otro con convulsiones, otro con dificultad para articular las palabras, pero nunca es tan brusco cuando uno tiene un tumor, por lo general va de a poquitos, ¿no? Progresivo, no lento, no es algo rápido, o sea, te llegan pacientes que te dicen, sí, ya estoy perdiendo de poco a poco la fuerza muscular, me estoy trabando para hablar, estoy presentando pequeñas convulsiones, entonces cuando uno hace pues una imagen cerebral, pues se detecta que hay alguna lesión cerebral muy probable de tumor cerebral, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los tumores, como habíamos mencionado, el área más afectada son los tumores frontales, ¿no? ¿Qué síntomas vamos a tener de acuerdo al área que se va a afectar? Si es frontal, generalmente la persona también se va a dar cuenta, sobre todo los que lo rodean van a decir, ahora ya no se cambia como antes, no tiene interés por su apariencia física, está con mal ánimo, no hay buena concentración, tiene trastornos de la conducta. Hay muchos pacientes incluso que entran a la emergencia por agitación psicomotriz, por trastornos del comportamiento. Uno le hace una imagen cerebral y en verdad se encuentra con sorpresas porque encuentra una lesión tumoral, ¿no?
Van a tener también afectación de la memoria, sobre todo a corto plazo, de los eventos recientes. No recuerda las palabras, incluso el lobo frontal, ustedes saben que tiene que ver con lo que es movimiento, secuencias de movimientos también no lo va a poder hacer adecuadamente. Siguiente, por favor. Los tumores parietales, ustedes saben que los tumores, la región parietal tiene que ver con la sensibilidad, entonces vamos a tener también alteración de la sensibilidad. El lóbulo parietal también tiene que ver con el reconocimiento y la posición del cuerpo, entonces uno le va a decir, levante su brazo derecho, va a levantar el izquierdo, le dice cuál es tu brazo, pone su pierna, o sea, no tienen capacidad de poder reconocer la posición ni qué parte de su cuerpo es la que le estamos solicitando que nos diga o nos indique, ¿no? Y si, sobre todo también podría ocurrir cuando es generalmente el hemisferio dominante, que es el lado izquierdo de nuestro cerebro, también no va a reconocer los lados izquierdos y los derechos también después. Tú le dices, ¿cuál es tu derecha? No va a saber, no va a tener la capacidad de poder distinguir cuál es derecha y cuál es izquierda. No hay reconocimiento de la posición, por ejemplo, yo le agarro de repente su dedo y lo pongo hacia arriba y le digo, ¿hacia dónde estoy llevando tu dedo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No va a poder reconocer hacia dónde le estás enviando, ¿no? Dificultad para los cálculos, la suma, la multiplicación, ¿no? Entonces no va a poder hacer también ese tipo de, esas maniobras de lo que es concentración, suma, no lo va a poder realizar. Siguiente, por favor. Los tumores temporales generalmente son más silenciosos. Entonces, la pregunta acá también, cuando son un tumor temporal, uno pregunta si alguna vez ha tenido un déjà vu. Entonces, ¿qué es el déjà vu? El déjà vu es, por ejemplo, yo le digo al paciente, señor, usted antes ha estado acá en la emergencia y te va a decir, sí he estado, pero nunca ha estado. Entonces son momentos en el que algunas personas tienen, y ese es clásico, los eventos de déjà vu de una lesión a nivel temporal, que también se ve en las epilepsias. Pacientes que sufren de epilepsias, sobre todo temporales, van a tener muchos déjà vu, ¿no? El sentido del tiempo también se puede haber afectado. Tú le preguntas, señor, ¿qué fecha es hoy día? No tiene capacidad de poder decir si es enero, febrero, ni el día, ni nada, ¿no? Pueden tener alucinaciones visuales, pueden tener alucinaciones de voces, o escuchan pues que le hablan muy fuerte, muy suave y no están de acuerdo a la realidad, ¿no? Pueden ocurrir también cambios en el comportamiento, menos que quizás a nivel del lobo frontal, pero sí también se puede producir, ¿no? Y también en alguna oportunidad tiene que ver también con la capacidad de la memoria reciente, ¿no? Siguiente, por favor. Los tumores occipitales, sabemos que la occipital están donde están las cintillas ópticas, por lo tanto, a haber una lesión a nivel occipital, vamos a tener el paciente que va a tener problemas en la visión, no va a poder reconocer, te va a decir, doctora, veo doble, no veo a los costados, veo uno encima de otro, o de repente va a tener una maurosis fugaz, que va a tener una pérdida de la vía visual, ¿no? Puede haber fantasías también temporales, fantasías o alucinaciones visuales cuando hay una lesión tumoral. Tal como ustedes pueden ver al margen derecho, ¿no? Como las lesiones ahí es occipital, pero incluso una anterior, incluso ya está invadiendo parietal también a nivel del área de esa zona, ¿no? Siguiente, por favor. Hay tumores también infratentoriales, que son tumores del ángulo pontocerebeloso, dentro de ellos el neurolinoma acústico, que sobre todo pues en esas zonas salen los nervios pares craneales, el séptimo y el octavo. Entonces te va a llegar de repente un paciente con una lesión cerebral, con una parálisis facial del séptimo par, con problemas de la audición, pérdida o zumbido de la audición. Entonces uno tiene que tener la sospecha pues de alguna lesión a nivel del nervio auditivo que le esté ocasionando esto, ¿no? Los mareos, porque sabemos que la vía auditiva también tiene que ver con la estabilidad para caminar, no solamente es el cerebelo, sino también la vía de lo que es auditiva. Entonces, al estar afectado el nervio octavo, que es el nervio auditivo, también vamos a tener un paciente que va a tener inestabilidad para caminar, va a tener mucho mareo, incluso náuseas, hasta vómitos, ¿no? Siguiente. Y los tumores de la fosa posterior, básicamente son tumores del plexo coroideo, eso básicamente ataca lo que es ventrículos laterales. Vamos a tener tumores también a nivel de los cuarto ventrículo, como se ve en la imagen al margen derecho. Vamos a tener tumores a nivel cerebeloso que pueden incluso causar temblores o sabemos que el área
del cerebelo tiene que ver con la coordinación, ¿no es cierto? Entonces, el paciente va a caminar atáxico, va a tener problemas, un temblor rúbrico, un temblor muy fino y va a estar torpe, o sea, no va a tener fineza para coger un objeto. Tú lo alcanzas un objeto y repta, ¿no? Va por un lado, por otro lado, pero menos hacia el objetivo que es coger algún objeto determinado. Siguiente. El diagnóstico en cuanto a la parte clínica, obviamente no es solamente llega con un dolor o un síntoma ya de frente a pedirle examen. No, uno también tiene que hacer un examen clínico, pues minucioso, ¿no? Un examen neurológico. Tengo que ver si está afectada la vía ocular, si hay movimiento ocular, porque de acuerdo a ello yo puedo tener un indicio donde se puede localizar la lesión. Si me viene con trastornos de la visión, yo ya sé que probablemente mi afectación está en el lóbulo occipital. Si, por ejemplo, me llega y me dice, doctora, yo miro de frente, pero no miro a los costados, o sea, no mira al área temporal. ¿Cuál es la causa más frecuente? Adenoma hipofisiario, ¿no? Sobre todo si es mujer, en la cual tú dices, has tenido secreción láctea por la mama, tienes problemas en la menstruación, no miras adecuadamente a los costados. Esa es la triada clásica de un paciente con un adenoma hipofisiario más frecuente en mujeres, ¿no? Si tienen problemas en la audición, si tienen problemas en el facial, no, acá algo le está aplastando el séptimo y el octavo par craneal, entonces es un tumor que va a atacar, que es el neurinoma del acústico, ¿no? Equilibrio y coordinación, si no tiene mi paciente, digo, no, este le está atacando cerebelo, ¿no? Entonces, mucho va a depender de que el uno le examine al paciente para saber más o menos la localización donde está, ¿no? Muecas, músculos faciales, sonríe, tiene problemas de conducta, tú sabes que esa área es la área temporal, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las neuroimágenes, bueno, en lo que es emergencia vas a tener una tomografía, pero lo ideal es un paciente que cuando viene ya con una lesión probable en una tumoración, es pedirle pues una resonancia con contraste. Las lesiones tumorales tienden mucho a captar el contraste, ¿no? Y te va a decir también el área de la lesión muy definida más que una tomografía cerebral, ¿no? Los marcadores tumorales en sangre también nos ayudan para ver si en realidad es un tumor primario o es que por ahí te sale un CA 125, ¿no? Un CA 19.9 de repente alterado, te dice, no, este viene de ovario, tengo que hacer pues una tomografía tóraco abdominopélvica porque la lesión no es puramente el cerebro, sino está viniendo de otra localización, ¿no? Siguiente, por favor. Lo que se usa también, pero ya, como les digo, la resonancia encéfalo es lo básico, pero eso no hay emergencia, pero sí en piso, ya lo puedes ir pidiendo una resonancia encéfalo, pero como les digo, con contraste. Ustedes, como ven al margen derecho, tienen una imagen hiperintensa, ¿no? En varias de las incidencias que son característicos de las lesiones a nivel cerebral, ¿no? Vemos un tumor a nivel del cuarto ventrículo, de los ventrículos laterales, temporal. Las de abajo son occipital, la otra es parietotemporal y la última que es más frontal, que es en la parte, en una incidencia más sagital, ¿no? Siguiente, por favor. En realidad el gol estándar para lo que es tumoración cerebrales es la resonancia con contraste y obviamente el diagnóstico ya fidedigno se hace a través de una biopsia cerebral. La otra imagen es la espectroscopía, que se utiliza junto con la resonancia, pero últimamente ya no se está usando mucho porque a veces ha dado falsos positivos, ¿no? En la cual se dosaba pues sustancias a través de un voxel, o sea, uno captaba un voxel, por ejemplo, como está ahí en la imagen, ese cuadradito, y lo desplazaba a una máquina para ver qué es lo que capta. Generalmente cuando había una disminución de N-acetilaspartato, ahí están las siglas NACC, se decía que era porque hay muerte neuronal y es característico de lo que es las tumoraciones a nivel cerebral. ¿Cuál era la característica también? Aumento de colina, que es la que ven en CHO, es el aumento de colina. Y cuando en cambio a la inversa había aumento de lípidos y lactatos, que en cambio están hacia abajo, entonces eso no era tumor, sino eso era infeccioso, ¿ya? Pero como les digo, a veces salía eso y no era en realidad, a la final la biopsia determinaba otra causa. Siguiente, por favor. Hablando un poquito más de los tumores primarios más frecuentes, tenemos los gliomas, que generalmente son tumores malignos del cerebro, generalmente
comienzan en el cerebro, luego invaden la médula espinal y de ahí dentro de los gliomas tenemos varias estirpes como son los astrocitomas, que generalmente la gran mayoría son mortales, los ependimomas, gliomas, oligoastrocitomas, casi todas estas tumoraciones de origen de gliomas son tumoralmente malignos y de mal pronóstico. El otro tumor primario son los meningiomas, ¿no? Como les dije, que surge después de la membrana que recubre el cerebro, las meninges, y no son cancerógenos, son benignos. Neurinoma del acústico también es un tumor benigno, que en realidad controlan pues lo que es el equilibrio, como se había mencionado, la audición y el oído interno, ¿no? También es benigno, se extirpa el tumor y se extirpa también la lesión, ¿no? Siguiente. Y acá quería enseñarles la imagen de derecha. Vemos como un adenoma hipoficiario. Como les mencioné, es un adenoma, es un tumor benigno. Es más, se divide el adenoma hipoficiario en microadenoma y macroadenoma. Microadenoma, que significa que la medida es pequeña y esa tumoración a nivel de hipófisis tranquilamente con un tratamiento de endocrino que les dan pastillas para regular, sobre todo pastillas hormonales, disminuye esta inflamación o esta tumoración al nivel del adenoma hipoficial. Pero cuando ya son de medidas más grandes, definitivamente con tratamiento médico no va a ceder, no va a desaparecer y ahí sí es el acto quirúrgico. Pero también una vez que lo opera, quedan muy bien los pacientes. ¿Que alguna recidiva? Sí, sí se ha visto en pacientes que pueden volver a aparecer adenomas de la pituitaria o la hipófisis años después, ¿no? Como también nunca más aparecen, ¿no? Hay un pequeño porcentaje que les vuelve a dar, como también hay un gran porcentaje que ya no les vuelve a dar. Los meduloblastomas también son tumores cancerígenos, pero sobre todo más común en niños, ¿no? Y tienden a diseminarse a nivel de infratentorial, sobre todo en fosa posterior y líquido cefalorraquídeo. En cambio, el meduloblastoma es muy poco frecuente en adultos, no es más frecuente en niños. Tumores de las células germinales generalmente se desarrollan también en niños durante su etapa de formación y el lugar también donde se formarán o donde también se ve este tirpe de tumor celulares a nivel de testículos o ovarios, ¿no? Y pueden aparecer en otra parte también afuera del cerebro, ¿no? Siguiente, por favor. Otro tenemos los cordomas, que son tumores benignos, también generalmente en adultos, ¿no? Su ubicación más común es en la base del cráneo y la parte inferior de la columna vertebral, los cordomas, ¿no? Y los craneofaringiomas, como ustedes pueden ver en la imagen derecha, ¿no? Son tumores que en cambio crecen muy cerca a la glándula pituitaria, ¿no? Como ustedes verán, a diferencia del adenoma hipoficiario crece hacia abajo, en cambio el craneofaringioma es encima de la glándula pituitaria, ¿no? Pueden crecer lentamente, pueden llegar también a invadir la glándula pituitaria y pueden producir lesión también a nivel del nervio óptico cuando la lesión es muy grande, ¿no? Listo, doctores.